Queremos encontrar el dominio de la función con valor vectorial dada. El dominio de una función de valor vectorial es la intersección de los dominios de x de t, y de t y z de t, donde x de t, y de t y z de t son los componentes y z de la función de valor vectorial. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo x de t es igual a t al cubo. Y de t es igual a la raíz cuadrada de la cantidad t más 4. Y la z de t es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 5 menos t. Ahora encontraremos el dominio de x de t, y de t y z de t, y luego encontraremos la intersección de los tres dominios, lo que nos dará el dominio de la función vectorial. Para ayudarnos a hacer esto, veremos la gráfica de x de t, y de t y z de t. Aquí está la gráfica de x de t igual a t al cubo, donde el dominio se establece con todos los valores posibles de t. Observe cómo t puede ser cualquier número real y, por lo tanto, el dominio de x de t sería todo real. Si quisiéramos usar la notación de intervalo, tendríamos el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Mirando la gráfica de y de t, observe cómo serían los posibles valores de t. Todos los valores de t que son mayores o iguales a 4 negativos. El dominio de y de t, nuevamente, este mayor o igual que 4 negativos. Si quisiéramos resolver esto algebraicamente, sin una gráfica, tendríamos que reconocer que la cantidad t más 4 no puede ser negativo, lo que significa que tendría que ser mayor o igual que 0. Si resolvemos esto para t, observe cómo, nuevamente, tendríamos que t es mayor o igual que 4 negativos. Usando la notación de intervalo, tendríamos el intervalo de 4 negativos a infinito, donde el intervalo se cerraría en 4 negativos y se abriría en infinito. Luego, finalmente, para z de t, nuevamente, analizando el gráfico, observe cómo los posibles valores de t tendrían que ser menores o iguales a 5 positivos. Entonces, el dominio de z de t, nuevamente, sería t menor o igual a 5 positivos. Algebraicamente, tendríamos que reconocer que la cantidad 5 menos t debe ser mayor o igual a 0, por lo que si sumamos t a ambos lados, observe que tendríamos 5 es mayor o igual a t, que es equivalente a t es menor o igual que 5. Nuevamente, usando la notación de intervalo, tendríamos un intervalo de infinito negativo a 5 positivos, donde el intervalo está cerrado en positivo 5. Ahora, avancemos y grafiquemos los tres intervalos en la misma recta numérica, y determinemos la intersección de estos tres intervalos, lo que nos dará el dominio de la función vectorial. Dejemos que 5 estén aquí, y 4 negativos estén aquí. Bueno, primero, el dominio de x de t eran todos los números reales, o todos los reales, que serán la recta numérica completa. El dominio de y de t es mayor o igual a 4 negativos, por lo que tendríamos un punto cerrado en 4 negativos, flecha hacia la derecha. El dominio de z de t es menor o igual a 5 positivos, por lo que tendríamos un punto cerrado en 5 positivos y una flecha a la izquierda. Nuevamente, estamos buscando la intersección de estos tres intervalos, o los valores que están en los tres intervalos. Observe cómo este sería el intervalo cerrado de 4 negativos a 5 positivos. Todos estos valores están en los tres dominios y, por lo tanto, este intervalo es el dominio de la función de valor vectorial. Entonces, usando la notación del generador de conjuntos, el dominio sería t, tal que t es mayor o igual a 4 negativos, y menor o igual a 5 positivos. Si quisiéramos usar la notación de intervalo, tendríamos el intervalo de cierre de 4 negativos a 5 positivos. Debido a que el intervalo está cerrado, usamos corchetes. Antes de ir, echemos un vistazo a la gráfica de R de t con la función de valor vectorial dada, trazaríamos la curva espacial. Espero que hayas encontrado esto útil.